Una vez más, bienvenidos a esta primera semana del módulo 9, Hermenéutica y Enfoque Sociohistórico, de la maestría en Educación en Valores, Espiritualidad y Religiones. Nos corresponde hablar ahora de las orientaciones de la semana 1. Propiamente, en esta semana, la unidad temática 1 lleva por título Presupuestos de la hermenéutica, definiciones y principales corrientes hermenéuticas en la historia. Entonces, hablemos para empezar sobre qué significa, qué constituye, cuál es la conceptualización, cómo se define la hermenéutica. En torno a este concepto, a esta categoría, hay una infinidad de criterios. Se ha dado muchas vueltas, hay muchas corrientes, hay muchos enfoques. Desde un punto de vista general podemos definir a la hermenéutica como un método que en sus inicios estaba centrado principalmente en la interpretación de textos y textos sagrados, además, pero que sin embargo con el transcurso del tiempo esto ha ido abarcando otras dimensiones de la realidad, la dimensión social y humana, de que se ha ido permeando a muchas especialidades, a muchas disciplinas, a muchas ciencias como método. Con respecto a la definición, entonces, también debemos decir que la hermenéutica es algo inherente a la condición humana. Todo el tiempo estamos interpretando. Es más, muchos especialistas van a decir que la realidad misma es una interpretación. Que todo lo que vemos, que todo lo que estamos analizando, reflexionando, es producto de una interpretación. Pero ¿cómo es esto? Ocurre que cuando nosotros estamos viendo esta cotidianidad, esta realidad, producto de nuestra formación cultural, histórico, social, político, ideológico, etc., nosotros partimos con preconceptos, con prejuicios, pre-juicios. Entonces, nosotros estamos viendo la realidad con esos preconceptos. Entonces, la realidad no es tal cual es. No estamos viendo objetivamente, como quien diría, la realidad. Estamos viendo con interpretaciones. Y yo quiero hacer memoria respecto, en términos de ejemplo, cuando en el año 2005, en la UNAM de México, el famoso filósofo y sociólogo francés Alain Touraine decía, a tiempo de reclamar, a tiempo de reivindicar, a tiempo de denunciar que las teorías que se manejan en las universidades de América Latina son extrapoladas de otros continentes, él decía que en este conocimiento no cuenta la realidad latinoamericana. Entonces, yo me hago eco de esto para engarzar con lo que decía hace rato. Es decir, puede ocurrir que además, producto de la colonialidad, del ser, del saber, que la realidad que estemos viendo no los estén interpretando. Y eso dice Alain Touraine, ¿no? Él dice que el conocimiento, la ciencia en las universidades de América Latina está 100 años atrasado, porque se sigue manejando con conceptos y categorías de hace 100 años. Y lo peor de todo, dice él, repito, es que no contempla la realidad latinoamericana, diríamos andino-amazónica, aymara, quechua, no contempla esas teorías en las universidades. Bueno, eso podríamos decir, ustedes lo van a ver con más detalle en el texto.
En el discurrir de los contenidos también podemos ver las principales corrientes hermenéuticas en la historia. Así vamos a partir de la protohermenéutica o hermenéutica de los siglos III antes de Cristo al siglo XVII después de Cristo. Esto significa que la hermenéutica surge más o menos en el siglo III antes de Cristo con los filólogos alejandrinos. Serían ellos quienes habrían usado por primera vez la hermenéutica y haber generado además una metodología para interpretar textos sagrados, textos místicos en ese entonces. Bueno, hay una serie de corrientes prominentes como la hermenéutica del espíritu de Schleiermacher, que sería en todo caso con quien empieza la hermenéutica. Tenemos la hermenéutica de la historia de Wilhelm Dilthey, la hermenéutica y fenomenología, ¿no?, que nosotros lo vamos a ver en otro acápite con bastante profundidad, la hermenéutica de la existencia de Heidegger, la centenaria tradición de Hans Georg Gadamer, a quien se considera prácticamente como el padre de la hermenéutica. Se lo conoce como centenario porque él vivió de un siglo al otro, es decir, más de 100 años. Es uno de los pocos filósofos que vivió tanto realmente. Entre estos también están las aporías de significados de Paul Ricoeur. En las actividades de la semana, quiero esquematizarles un poco que, repito, de esta primera semana, tenemos dos actividades. Por un lado, tareas, tenemos 3 tareas y tenemos un foro debate. La primera tarea consiste en un resumen ejecutivo a partir del texto académico, ¿no? El texto académico al que ustedes ya están acostumbrados, ¿no?, y que además lleva el título de la unidad de la semana. La tarea 2 consiste en realizar un cuadro de doble entrada a partir del texto complementario de García Luis, el debate Gadamer-Habermas, contraponiendo a Gadamer y Habermas. La tarea 3, a partir de la lectura de estos 2 textos, ustedes tienen que reflexionar desde su práctica pedagógica, respondiendo a las preguntas que les estamos planteando y que, reitero, tiene que ver con su práctica cotidiana, pedagógica, didáctica. Y para concluir, pues tenemos un foro debate motivado por el video Los prejuicios y el círculo hermenéutico, donde ustedes tienen que participar no solo una vez, tienen que participar 3 veces. En una primera parte, ustedes exponen sus argumentos y en la segunda y tercera parte, o en la segunda y tercera entrada, deben polemizar, discutir, debatir con sus compañeros. Bien, eso sería en lo que toca a esta primera semana. Muchísimas gracias.